Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso y María Gracia Acosta. Muy buenas tardes, amigos. Empezamos. 48 máquinas utilizadas por la minería ilegal han sido identificadas en la comunidad de Yutsupino, en la provincia del Napo, durante los operativos desarrollados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Estas acciones continuarán para combatir esta actividad ilegal. Es la maquinaria que se ha hallado en medio de la vegetación, aparatos con los que se realiza la minería ilegal en la comunidad de Yutsupino, provincia del Napo, y que se han intentado ocultar de los operativos policiales y militares. Luego de 2 días consecutivos de inspección en la zona, se han identificado 48 máquinas, de las cuales 21 han sido trasladadas a un centro de acopio temporal. Estimamos que entre 3 o 4 días estaríamos finalizando la identificación y obviamente también el transporte de esta maquinaria, dependiendo también de las camas bajas que tengamos. Además, se han decomisado 18 motobombas y 7 motores. Todo esto forma parte de la segunda fase de intervención con el allanamiento de 16 viviendas en 9 áreas, trabajo que cuenta con el apoyo de 940 efectivos de las Fuerzas Armadas en una lucha frontal contra la minería ilegal. Posteriormente se hará una verificación tanto con medios aéreos, ya sea helicóptero o dron, pero también se enviará unidades tanto de Policía Nacional como de Fuerzas Armadas a realizar seguimiento de nuevas máquinas que podrían estar escondidos. El trabajo va a continuar, vamos a ir primero por las máquinas, después serán los motores, insumos y posteriormente todas las setas que están encontradas e identificadas y marcadas en los diferentes sitios. Según las autoridades, en esta zona los mineros ilegales extraían hasta 500 gramos de oro al día, lo que representaría $25.000 diarios. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Las bancadas legislativas ya examinan el informe que realizó la Comisión de Garantías Constitucionales sobre las solicitudes de amnistías. Sostienen que el análisis debe ser caso por caso y tienen reparos a los casos respecto de octubre del 2019. El informe sobre las amnistías aún no está en la agenda del Pleno en estos días, lo que da más tiempo a las bancadas para analizarlo, pues la recomendación es otorgarle el perdón y olvido a 279 personas involucradas en casos de justicia indígena, derechos de la naturaleza, derechos del agua y la protesta social. Sobre este último, relacionado a lo que ocurrió en octubre de 2019, hay algunos reparos. No vamos a permitir que también se instaure una crisis en el país. Por eso dice que van a proponer que la votación sea caso por caso. Bueno, en realidad se quiere dar la amnistía justamente a personas que están involucradas en casos que van mucho más allá de la resistencia normal y natural que debe tener un ciudadano ante el poder. Para el PSC, el análisis también pasa por cada uno de los nombres. Hay casos separados, yo no pondría todo en el mismo paquete y habrá que analizar puntualmente caso por caso, que habrá que ver también en qué casos conviene y en qué casos no. Tanto para Pachacutic como para UNES que se aprueben estas amnistías es importante, pues en la lista hay personas que pertenecen a estos partidos políticos y por esa razón defienden que la recomendación sea otorgarles la amnistía. El país necesita reconciliación, porque no podemos seguir abonando al descontento ciudadano y ojalá no se repitan episodios como el de octubre. Que al menos los que ha aprobado la Comisión de Garantías Constitucionales sean aprobados. Al menos esa va a ser nuestra posición porque entendemos que han hecho un trabajo largo. El ponente del informe mencionará que la votación de las amnistías sea por bloque, es decir, 4 votaciones, para lo cual requerirán de 91 votos en cada una de ellas. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. 9 nombres constan en la lista de investigados por el caso INA Papers, que salpica al expresidente Lenín Moreno. En esa lista, además de varios allegados, aparecen los nombres de una hija y un hermano del exmandatario, quien no ha vuelto al país desde agosto de 2021. En agosto de 2021 notificó a la Asamblea Nacional sobre su salida del país, pues había recibido una propuesta de una universidad en Estados Unidos, donde ejercería la docencia. A la fecha, el expresidente Lenín Moreno y su esposa se encuentran en Paraguay, pues ahí el exmandatario se desempeña como comisionado de la OEA para las personas con discapacidad. No tiene planes de volver, y eso lo reveló en una entrevista con Diario El Universo, pues aseguró que por ahora el ambiente en Ecuador no es favorable. Hay amenazas permanentes contra mi persona, mi familia, respondió, asegurando que nada tiene que ver el caso INA Papers, que es un tema que se está resolviendo ya,
que se trata de una patraña montada por los correístas. Así respondió tras ser consultado sobre los allanamientos ejecutados en Quito y Guayaquil el pasado viernes, enmarcados en una investigación por presunto cohecho. Investigación que se abrió hace casi 3 años, pero que se reactivó el pasado 4 de febrero cuando Fiscalía notificó a 9 personas. En esa lista, una hija y un hermano del exmandatario. Este último, Edwin Moreno, constituyó originalmente INE Investment cuando su hermano era vicepresidente, una offshore disuelta en Belice en 2016 y constituida luego en Panamá con nexos con María Auxiliadora Patiño y Javier Macías Carminiani, amigos del expresidente Moreno y su esposa. Una offshore desde la que se compraron bienes muebles e inmuebles a beneficio del círculo cercano del expresidente Moreno, según denunció en 2019 el portal Periodismo de Investigación. Detrás de esto, las negociaciones para la construcción de Coca-Cola Sinclair con la china Sinohydro, donde el entonces ex vicepresidente habría participado como facilitador, y su círculo de amigos, Conto Patiño, María Auxiliadora Patiño Erdoiza y Javier Macías Carminiani, como intermediarios. La defensa de estos 2 últimos se desmarca de las acusaciones. La Fiscalía les llamó tanto a Javier cuanto a María y se presentaron desde su domicilio en Panamá, pero hace tiempo atrás, y se aclaró todos los puntos que estaban investigando la Fiscalía. Y se refiere en particular a las declaraciones del exgerente de la empresa pública Coca-Cola, que admitió que hubo interferencias de terceros en el proceso. Yo no reconozco que hayan sido ellos lobistas en la forma como se plantea. Yo lo que he dicho es que una agencia, una comisión, un corretaje es perfectamente legal, pero no puedo afirmar ni negar un hecho que no me consta a mí. Un caso de larga data, desempolvado al tenor de nuevas diligencias de la Fiscalía. El caso INA Papers. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. 7 personas fueron detenidas tras 6 allanamientos desplegados en varios sectores de Guayaquil. La Fiscalía investiga un presunto delito de peculado en el hospital del IES Ceibos. Vanessa Robles está en esa casa de salud y nos cuenta más. Hola Vanessa, adelante. Buenas tardes amigos, 6 de los 7 aprehendidos constan como colaboradores de esta casa de salud. Incluso 2 de ellos fueron detenidos dentro de las instalaciones del hospital IES Ceibos. Pasadas las 11 de la mañana inició el proceso de recepción de versiones. Escuchemos más detalles en el siguiente reportaje. Los allanamientos iniciaron a las 2 de la mañana de este martes, en Samanes, Villa Bonita y otros sectores de Guayaquil. La policía y la fiscalía estaban tras la pista de los implicados en un presunto delito de peculado en la adquisición de insumos médicos para el área de terapia respiratoria del Hospital del IES de Los Ceibos. Un contrato suscrito en el año 2019, la cual tenía como objeto la adquisición de insumos para el área de terapia respiratoria. Se determina que hay un perjuicio, un sobreprecio de aproximadamente $230.000. El proceso inicia tras un informe de la Contraloría General del Estado que detectó anomalías en esta contratación, un sobreprecio que bordea los $230.000 y que no es el único que envuelve al Hospital IES Ceibos. En el sistema judicial hay otros procesos abiertos por causas similares. La Fiscalía va a continuar con el procedimiento, esto es, a receptar las versiones. El artículo 278 del COIP sentencia el delito de peculado con una pena privativa de libertad de 5 a 13 años. Por lo pronto, los detenidos fueron trasladados hasta la Fiscalía y respectiva audiencia de formulación de cargos. Hasta el momento, el hospital del IES Ceibos no ha emitido un pronunciamiento respecto al tema, que por cierto no es la primera vez que este tipo de casos salpican a esta casa de salud. Durante el pico más alto de la pandemia, Fiscalía abrió otros procesos por venta irregular de insumos médicos y también de medicamentos. Regresamos con ustedes que tienen más en estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Muchísimas gracias. Y el IES aún no tiene una propuesta concreta sobre aumentar los años de aportaciones, aclaró el presidente del Consejo Directivo, Francisco Cepeda, aunque sostuvo que están analizando las variables y que tendrán una propuesta a finales de marzo. El presidente del Consejo Directivo del IES llega con lo que parece ser una buena noticia. Los ecuatorianos estamos viviendo más. 10 años más para ser precisos, según la esperanza de vida de nuestro país. Pero esta noticia realmente no es tan buena, pues según Cepeda,
Esto ha generado un impacto de 46.000 millones de dólares para el IES. Recordemos que el 2015 se eliminó el pago del 40%. Esto ocasionó que el fondo pierda 5.000 millones de dólares. La preocupación real de los aportantes es, ¿se va o no se va a aumentar la edad de jubilación? No hay ninguna propuesta para decir vamos a subir a 70, 75, 68, nada de eso. Entonces, lo que tenemos nosotros es que construir una propuesta en función de la conjugación de estas variables. Cambiar el cálculo para el pago de pensiones es otra de las salidas, de la que prefirió hablar con mayor detalle. Ahora son sobre los 5 mejores años. Nosotros estamos haciendo la corrida financiera para ver qué sucede si eso se hace sobre los 10 mejores años o sobre los 15 mejores años. Y si es que esto nos da un balance positivo, no habría necesidad de cambiar la edad de jubilación. Mientras que en lo que corresponde al seguro de salud se ha hablado de la posibilidad de un copago, es decir, que el afiliado pague parte de su atención médica. No hemos analizado, pero según cómo están las cifras del seguro social en el tema de salud, tenemos también que revisar la estructura de ese seguro. El IES, según Cepeda, tiene 2.290 millones de dólares en aportes de afiliados y gasta 4.623 millones por el pago de pensiones, es decir, hay un déficit. Además, sostiene que actualmente hay 5.72 afiliados por cada jubilado y que lo óptimo sería que existan 8 afiliados por cada jubilado. Es decir, se debe crear 1.076.000 fuentes de empleo. Si esto no pasa, la salida sería modificar los aportes estatales o la forma de cálculo del pago de pensiones, años de aportación o ajustar la edad de jubilación. ¿Pero cuándo lo sabremos? Según el presidente del directorio del IES, a finales de febrero tendrá el resultado del análisis de las variables y a finales de mayo el país conocerá lo que podría ser una dolorosa propuesta. Dayara Monroy, 24 horas. Inició el proceso de vacunación contra el virus del COVID-19 a niños de 3 y 4 años. En un principio, la inoculación se llevará a cabo en las ciudades de Quito, Machala, Loja y Zamora. El resto de ciudades lo hará de manera progresiva la próxima semana. El Centro de Desarrollo Infantil María Montessori, ubicado en el centro de la capital, fue el punto seleccionado por las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Educación para la vacunación contra el virus del COVID-19 a niños de 3 y 4 años. Hasta este punto llegó Samantha Morales con su pequeño Tiago de 4 años. Ella recalca la importancia de la vacunación. Para estar más protegidos, el hecho de que se va a salvar más que todo vidas, por si se llegan a contagiar ya no da fuerte. Te da débil y puedes mantenerte en casa con tratamiento, obviamente. Alrededor de 70 niños podrán recibir el biológico de Sinovac en el primer día de vacunación y en un intervalo entre 28 y 42 días se aplicará la segunda dosis. El plan de vacunación a este grupo etario empezó hoy en la ciudad de Quito, Loja, Zamora y Machala, mientras que en el resto del país se lo hará de manera progresiva la próxima semana. Vamos a evitar que se enfermen gravemente, vamos a evitar que terminen en terapia intensiva, vamos a evitar también que ellos puedan desarrollar un síndrome que se llama long COVID, que en muchos niños muchas veces el COVID pasa por desapercibido, pero desarrollan este long COVID, este síndrome, que es terrible porque afecta a su sistema cardiovascular. El proceso de vacunación se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Educación, que localizará los establecimientos públicos o privados que servirán como puntos de inoculación. Sin embargo, los niños que no están escolarizados pueden asistir a los diferentes centros de vacunación a recibir las vacunas. Nuestra meta es ayudar a que el Ministerio de Salud cubra primero con aquellos que están escolarizados para que puedan retornar a las aulas con más tranquilidad. Ellos están asistiendo ya de manera voluntaria en aforos reducidos del 50% y que muy pronto con las 2 dosis ya podremos retirar las medidas de control de aforo. No obstante, la autoridad recuerda que la vacunación de la tercera dosis para los niños mayores de 5 años se realiza únicamente con diagnóstico de inmunosupresión moderada o grave. El requisito es estar certificado por un médico especialista. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 horas. La ministra de Salud anunció que el país podría tener su propia planta de creación de vacunas contra el COVID-19 gracias a la cooperación y alianza con la farmacéutica china Sinovac. La construcción de esta fábrica podría estar lista en aproximadamente 1 año y medio. El primer objetivo de inmunizar a la gran mayoría de ecuatorianos está cumplido, señala el gobierno.
El siguiente paso es lograr que las vacunas contra el COVID-19 sean fabricadas en el país para ya no depender de donaciones de otras naciones. Esperamos que para el primer semestre ya está finiquitado toda la parte legal para a partir del segundo semestre pues ya empezar la construcción de la fábrica. La ministra de Salud sostuvo que en estos últimos meses han mantenido un diálogo fluido con la farmacéutica china Sinovac, que será la encargada de la fabricación de las vacunas en el país. Tuvimos una reunión con Sinovac justamente aquí en el país el día viernes. Ya vimos cuál es la hoja de ruta. Empezamos ya a hacer los trámites legales para la conformación de esta alianza. En los primeros meses se concretarán los diálogos con los representantes de la farmacéutica, además de los temas legales. Y en 1 año y medio ya el proceso de la fabricación de las vacunas. No solo de COVID. No solo de COVID, también vamos a fabricar vacunas del cuadro regular de vacunación. Nuestra intención es ser pues proveedores a nivel regional de las vacunas del cuadro regular y también, por supuesto, de vacunas COVID. Varios expertos aplauden la gestión del gobierno sobre esta alianza público-privada y sostienen que para que el proyecto sea exitoso, las autoridades deben tomar en cuenta algunos puntos. Desarrollo científico, capacitación de nuestro personal, proyección desde el país a una visión estratégica en la producción de vacunas. Y después del anuncio de la ministra, varias interrogantes surgen de la ciudadanía sobre costos de inmunización. Habría la posibilidad, de acuerdo a cómo se vaya evidenciando, que se pueda comercializar ese tipo de vacunas en el sistema privado. Pero por el momento la política en el Estado es que la vacuna de COVID es gratuita y de acceso universal. También puntualizan que Sinovac es la única vacuna a la que la mayoría de grupos etarios pueden acceder. En el país, por ejemplo, esta semana, con esa dosis, ya empezaron a inmunizar a los niños de 3 años en adelante. En Quito, Paul Coello, 24 horas. 110 personas de las 8 comunidades de la nacionalidad guaraní recibirán la tercera dosis de la vacuna contra el COVID. Desde el miércoles 16 al viernes 18 se realizará el proceso en 8 comunidades que habitan en la zona intangible de la Amazonía. Dentro de la zona intangible tenemos que entender que hay una transpolaridad de varios territorios, ¿no? Y como ente rector de protección en pueblos indígenas en aislamiento voluntario, la Secretaría de Derechos Humanos ha establecido todo un protocolo alrededor de las 110 personas aproximadamente que habitan dentro de la zona intangible. Entonces, en estas 7 comunidades ha habido alrededor de solo 2 fallecidos, ¿no? Seguimos informando. 7 de cada 10 niños y jóvenes afirman que están aprendiendo menos que antes de la pandemia a través de las clases virtuales. Lo revela una encuesta realizada entre octubre y noviembre del año pasado por la UNICEF y el Ministerio de Educación. Este índice ha crecido en un 10% respecto del año anterior. El regreso a la presencialidad de la educación, si bien es un aspecto positivo para niños y jóvenes del país, no tardará en evidenciar el retraso académico que tienen por efectos de la pandemia y la situación socioeconómica de sus hogares. Así lo revela una encuesta realizada por la UNICEF y el Ministerio de Educación. Los estudios más moderados muestran que son 2 años de rezago educativo. Hay estudios que hablan de 3 años y 4 años incluso. Cuando uno no está en la presencialidad, no solo deja de aprender lo que tenía que aprender ese año, sino que también hay lo que se denomina olvido pedagógico. La encuesta realizada entre octubre y noviembre de 2021, la última disponible, fue practicada en 5.909 hogares, de los cuales 1.203 ya habían regresado a la presencialidad y 2.784 se mantenían con educación virtual. Esa encuesta arroja que 7 de cada 10 niños y adolescentes sienten que aprenden menos en las clases virtuales. En los resultados preliminares del plan hemos visto que poniendo foco en habilidades matemáticas y de lenguaje, en esas áreas hemos recuperado en los establecimientos donde ha habido la intervención, hemos recuperado en 6 meses lo correspondiente a 1 año. Y han sido 2 años en la práctica de la modalidad virtual o semipresencial que han interferido en el proceso de aprendizaje de niños y jóvenes. Este profesor de matemática de la Politécnica Nacional sostiene que el vacío es enorme. Los estándares de educación lamentablemente no se pueden bajar
los estándares de calidad no se pueden bajar definitivamente. Y bueno, en la universidad tenemos cursos de nivelación. Y la evidencia de ese vacío no tardará en salir a la luz con el bajo rendimiento de estudiantes, una eventual repitencia o deserción, dice, por lo que los establecimientos educativos deberán ser muy creativos y los alumnos muy disciplinados para recuperar el tiempo perdido. Tendremos que acelerar la enseñanza y de alguna forma compensar este tiempo. Más allá de la propia percepción de los estudiantes, no existen en el país otros estudios que permitan medir el impacto de la pandemia en la enseñanza-aprendizaje para buscar una estrategia de recuperación y nivelación académica. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Las micro, pequeñas y medianas empresas del país podrán acceder a financiamiento en los próximos 4 años, gracias a un programa piloto de la Cámara de Comercio Internacional que iniciará en Ecuador. Este lunes fue su presentación. 50.000 pequeñas y medianas empresas de Ecuador podrán acceder a financiamiento comercial hasta $5 billones en los próximos 4 años. Este es un proyecto diseñado por la Cámara de Comercio Internacional que pone a disposición del país a través de la Cámara de Comercio de Quito. Este proyecto lo que busca es poder desarrollar una plataforma que se constituya en una práctica que luego va a ser desarrollada en diferentes olas a nivel mundial para poder reducir la brecha de inclusión financiera de las MIPYMES y pymes. Se puede crear un exitoso modelo que nos dará acceso a miles de recursos en Ecuador para reducir costos y hacer más accesibles los intercambios comerciales. Ecuador es el primer país en el que se lanza esta iniciativa. Al ser una economía dolarizada tenemos una gran oportunidad de que a través de esta plataforma, que es una especie de un marketplace para facturas de MIPYMES y pymes, podamos organizarnos de tal manera que se pueda hacer crecer la economía, fortalecer las pymes, estrechando esa brecha de financiamiento que tienen actualmente. Una plataforma digital que permite a las pymes obtener financiamiento de manera más fácil. Durante este proyecto piloto, bancos y organismos de financiamiento no bancarios podrán financiar las facturas de estas empresas pequeñas y medianas locales, comprometiendo a diversos aportantes de la región. Para que los bancos puedan proporcionar oferta de financiamiento de una manera menos costosa. Las MIPYMES en Ecuador representan el 99,5% de las empresas y contribuyen con 1,8 millones de empleos. Por lo tanto, esta iniciativa sin duda tiene un componente social fundamental. Nuestro objetivo es arrancar la plataforma, hacerla disponible para las pymes del país entre los meses de abril y de junio. Mediante este tipo de iniciativas aspiran a impulsar la igualdad de oportunidades en la economía mundial. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Fiscalía ha pedido fecha y hora para formular cargos por defraudación tributaria contra el titular de la Liga Pro, Miguel Ángel Or, quien ha pedido el cambio de fiscal en la investigación y denuncia una presunta persecución en su contra. Loor, actualmente fuera del país, ha inasistido a rendir versión en 4 ocasiones. Es la primera vez en la que se refiere a la investigación que lleva a Fiscalía. El titular de la Liga Profesional del Fútbol, Miguel Ángel Or, brindó una entrevista al medio digital Ecuagol desde Estados Unidos. Dice sentirse perseguido por la Fiscalía, entidad que lo investiga por una presunta defraudación tributaria, denuncia colocada por el Servicio de Rentas Internas. La cual está impugnada en el Tribunal Contencioso y evidentemente todo está suspendido hasta poder analizar las cosas. Lo que pasa es que uno ya no entiende cómo defenderse. Prefiere no referirse a lo que no ha declarado, sino más bien a los impuestos que sí ha pagado. Insiste que de parte del fiscal del caso, al que ha pedido que se lo cambie, hay animadversión. Este señor que filtraba información, que sacaban cosas filtraba información reservada. Es una cosa muy rara, nunca antes visto. No sé si yo hubiera estado en el fútbol, esto me estuviera sucediendo. Loor ha faltado en 4 ocasiones a las convocatorias que se le han hecho para conocer su versión. La Fiscalía dio a conocer este lunes que ha pedido fecha y hora para formularle cargos. La decisión está en manos del juez José López Torres, quien se pronunciaría en el transcurso de la semana. Entonces, por lo menos ahora vamos a otra instancia que ya espero que haya más objetividad. Según el Servicio de Rentas Internas, Loor omitió información sobre sus ingresos en 2013. Dio explicaciones a medias y las cuentas no cuadraron.
Según el Código Orgánico Integral Penal, la defraudación tributaria se configura cuando una persona oculta, simula, omite o engaña en la determinación de la obligación tributaria para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos en provecho propio o de terceros. Este ilícito está penado con entre 1 y 10 años de prisión. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Cerca de 100 toneladas de droga, casi el 50% del alcaloide decomisado en el 2021, no ha podido ser destruida. La policía asegura que las bodegas donde se almacena el alcaloide están colapsadas. Joana Ramos nos cuenta más desde el cuartel Modelo. Adelante, Joana, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeras? Muy buenas tardes. Así es, la denuncia aparte llegó desde la propia policía, quien pidió además que se aceleren los procesos judiciales y también celeridad a los procesos de la ex Secretaría Técnica de Drogas. Ellos aseguran, la policía asegura que en este momento sus bodegas están colapsadas con todo el alcaloide que está almacenado. Veamos la siguiente nota. La situación está así. No hay más espacio para guardar la droga incautada. Realmente tenemos nuestras bodegas saturadas. Ese problema que nos está generando gran preocupación. Tenemos que destinar gran cantidad de funcionarios policiales para la seguridad de gran cantidad de droga. En el puerto de Guayaquil, ahí donde se decomisa la droga, también se la guarda. En contenedores que han tenido que ser adaptados, se guardan 68 toneladas de cocaína que fueron decomisadas en operativos anteriores, más otras 30 toneladas embodegadas en diferentes sectores. La policía aclara que no son los custodios de la droga decomisada. Su trabajo termina en la incautación. El responsable es la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Gobierno y la autorización para la destrucción debe darla a los jueces. Necesitamos urgente exhortar a la ex-CETED, actual Coordinación Zonal 8, a los funcionarios judiciales, se realice la destrucción de la droga que tenemos en bodega. En lo que va del año no ha habido una sola destrucción. El artículo 474 del Código Orgánico Integral Penal, en su numeral 4, establece que dentro de los 15 días siguientes al inicio de la instrucción, la o el juzgador dispondrá que se proceda a la destrucción del alcaloide. Pero una cosa es lo que dice la ley y otra la que se cumple. Imposible que se vaya a quemar por 20, 30, 40, 50, 200 gramos. A esto se suma que toda la droga decomisada se envía a Quito, porque solo ahí hay un horno capaz de quemarla y dependiendo de la cantidad, el proceso puede tomar días. Que aún así la demora no es del sistema judicial, dice este juez, sino de la policía y de la ex-CETED, que son los que deben enviar los petitorios. Los de los señores de la CETEL son los encargados de la logística. ¿A dónde vamos a ir a quemar la droga? Y yo señalo la fecha. Pero, ¿qué tan segura está la droga almacenada? En diciembre de 2020, la bodega de la Policía Antinarcóticos en El Puyo fue asaltada y los delincuentes se llevaron 300 kilos de cocaína. Desde la Coordinación Zonal 8 de la Policía se han enviado al menos 16 requerimientos para que se almacene la nueva droga decomisada. La ex-CETED no da respuesta al pedido. Solicitamos una entrevista con la Coordinación Zonal 8. Ofrecieron ayudarnos. Estamos a la espera. Y hay que recordar algo, el año pasado se rompió un récord, se decomisaron más de 210 toneladas de droga y solo en lo que va del año, hasta la fecha, se han incautado más de 33 toneladas. Con esta información me despido, siguen ustedes con más noticias en estudio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joana, muchísimas gracias. Y Estados Unidos ve con rabia que el crimen organizado haya colgado cadáveres en un puente en Durán. El embajador de ese país en Ecuador, Michael Fitzpatrick, aseguró que el gobierno cuenta con el total respaldo de su similar de Estados Unidos para enfrentar a las bandas transnacionales. Un rechazo total, enérgico y rotundo manifestó el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, al hallazgo macabro de la madrugada de este lunes en Durán. El de los cadáveres que amanecieron colgados en el puente peatonal que está al ingreso del cantón. Vemos con preocupación lo que ha pasado, con tristeza por la pérdida de seres humanos, no importa lo que hicieron o no hicieron en su vida, pero también vemos con rabia, con rechazo. La crimen transnacional, estas bandas criminales están utilizando lo que funciona en otros países y
y ahora intentando imponerlos acá. Este hecho violento, inédito en Ecuador, que se asemeja a las prácticas de los cárteles, pues con la exposición de cadáveres colgados, los grupos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico a nivel internacional. En países como México intentan demostrar su poder y le envían mensajes a las bandas con las que se disputan territorios y también a las autoridades. Para Fitzpatrick responde a los récords de captura de cocaína que ha logrado el gobierno nacional. Ecuador ha tenido unos récords de capturas de cocaína y me parece que toda esta violencia que está sufriendo Guayaquil tiene mucho que ver con los éxitos del Estado ecuatoriano y obviamente los narcos están dándole batalla. En esa dura batalla, el embajador añadió que Ecuador cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Estamos colaborando en todos los niveles, Estado a Estado, gobierno con gobierno, nuestros expertos de inteligencia, la policía, fiscales, la lucha anticorrupción, antinarcótico, todo está interconectado y obviamente lo que necesita el país en este momento es un rechazo total a la violencia, la corrupción, la intimidación. Precisamente por la evidente ola de criminalidad, semanas atrás el gobierno de Estados Unidos ubicó a Ecuador en la categoría 4 dentro de sus alertas de viaje, lo que implica recomendarle a sus habitantes que no elijan Ecuador como destino turístico por su alto índice delictivo. Incluso el año anterior a sus diplomáticos les pidió evitar pasar por la avenida Portete de Tarqui, ubicada al suroeste de la ciudad, zona en la que se han registrado una considerable cantidad de las 164 muertes violentas que este año van en la zona 8, que comprende a Guayaquil, San Borondón y Durán. Luisa María Heredia, 24 horas. Más información, el Pleno de la Asamblea Nacional no acoge el archivo del juicio político contra la superintendente de bancos, Ruth Arregui, propuesto por la Comisión de Fiscalización en su informe. Andrea Samaniego informa. Con 91 votos, en su mayoría de UNES, Pachacutic, la Izquierda Democrática y algunos independientes, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió dar paso a la moción presentada por Darwin Pereira, proponente del juicio político en contra de Ruth Arregui, superintendente de bancos. Es decir, con esto el Pleno rechazó el informe de la Comisión de Fiscalización que recomendaba el archivo de este proceso y ha decidido llamar a juicio político a Arregui por supuestamente haber incumplido sus funciones como superintendente de bancos en 8 causales. La principal pues es no haber supuestamente ejercido control a los bancos, a las entidades bancarias, tras denuncias ciudadanas. Con esta decisión ahora, el Pleno de la Asamblea Nacional deberá ser convocado nuevamente para tratar el juicio político a Arregui, quien deberá defenderse entre los legisladores por estas 8 causales y tras un debate interno se deberá definir si la destituyen y la censuran a la superintendente de bancos, para lo cual se requieren de 70 votos. La Agencia Nacional de Tránsito firmó un contrato con Fabriplacas para entregar a los municipios del país alrededor de 350.000 placas vehiculares que estaban rezagadas desde el 2018. A partir de marzo del presente año, la Agencia Nacional de Tránsito iniciará la distribución de placas de identificación para vehículos y motocicletas a los diferentes municipios del país. El objetivo es superar el déficit que había desde el año 2018. La falta de entrega de placas por parte de gobiernos anteriores se debe primero a la falta de gestión para conseguir proveedores de placas externos, privados, que puedan catalogarse y permitir una adquisición más pronta de estas placas. Mediante una visita a Fabriplacas, el director de la ANT pudo constatar que ya estaban trabajando en la elaboración de 350.000 placas. Con un monto que llega a la suma de los 2,5 millones de dólares, la ANT espera cubrir el 100% de láminas para vehículos entre placas nuevas y duplicados. No solo que delitos de tránsito quedan impunes debido a la falta de identificación vehicular, sino además muchas veces se presta el no portar placas para delitos en motocicletas o en vehículos. La empresa encargada de la fabricación de las placas tiene una capacidad de producción de 10.000 láminas diarias, lo que garantizaría al país el suministro continuo y a tiempo. El menor tiempo posible entregar a la ANT para que a su vez vaya entregando a los usuarios de todas las provincias de forma inmediata. El proveedor realizará entregas semanales, empezando por los principales cantones del país, como son Quito, Guayaquil y Cuenca. Luego de eso, se hará el resto de los cantones del país. Durante este primer semestre se iniciará con la transición para que los municipios asuman el proceso de fabricación y emisión de las placas, como lo dispone la nueva ley de tránsito. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 horas.
El sistema de cobro de multas por infracciones de tránsito en el Distrito Metropolitano de Quito genera situaciones injustas e incluso ilegales al obligar a ciudadanos que asuman faltas cometidas por otras personas. Así le ocurre a Enrique Lozano, un quiteño que debe pagar cerca de $600 por 2 infracciones que él jamás cometió. La extraña situación que está viviendo Enrique en otras partes del planeta seguramente sería considerado como un caso insólito, extraordinario y absolutamente inaceptable. Pero vivimos en un país donde su problema es el problema de muchos otros y donde lo inconcebible se ha transformado en el estándar. Enrique tenía una moto y la vendió. Un mes después le llegó una notificación de que tenía una multa. Entonces veo, usted tiene una multa. Mi primera reacción fue llamarle al tipo que me había comprado. Le digo, oiga, ¿sabe qué? Me llegó a mí un mail donde usted se ha pasado un semáforo rojo, tiene una multa, arreglará. Pasaron 9 meses y le llegó una nueva multa. En total, sumaban $372. Así que Enrique fue a la Agencia Municipal de Tránsito y recién ahí le aconsejaron que haga un bloqueo. Así no saldrían más multas a su nombre. ¿Ahora qué hago? Nada, ya nadie más le va a multar. Pero las otras multas, los 2 pasadas de semáforo, que en ese momento sumaban casi $400 porque son 186 cada una. No, eso sí tiene que pagar. A Enrique le dijeron que debía pagar una multa de un acto que él no cometió, en un vehículo que ya no estaba en su poder, y que además, quien sí había cometido el delito, estaba plenamente identificado. Me hicieron el favor de ver en su sistema y me dice, no, es que este señor tiene como $3,000 en multa. Le digo, si ustedes tienen la capacidad de ver eso, les estoy indicando quién es, ¿por qué me van a meter a mí $400 multa de este señor? Este señor nunca va a venir a arreglar porque prefiere agarrar la moto literalmente y botarla. Pasó el tiempo y Enrique compró una moto nueva. Cumpliendo la ley, la quiso registrar a su nombre, pero no le dejaron. Es que no le podemos poner a nombre este vehículo con otra placa porque la multa también sale con su cédula. Entonces, en otras, la moto que yo compré, todos los meses tengo que estar pagando la multa por no ponerle a mi nombre en el tiempo de la calendarización. Y además, se me caducó la licencia. También quise sacar un turno. No, tiene que pagar multas. Entonces, yo fregado por todos los lados. El sistema se ensañó con este ciudadano. Así que él decidió hacer lo que muchos otros hacen cuando es imposible lidiar con el sistema: contratar un tramitador. Y le pagó $200 para que haga el cambio de nombre que el comprador nunca hizo. Efectivamente, le pagué los $200 a este señor y a los 2 días, impresionantemente, me dijo, vea, ya está la matrícula hasta con revisión a nombre del otro señor. Enrique tiene los papeles, el adhesivo original, todo con sello de la Dirección de Movilidad del municipio de Ventanas, en la provincia de Los Ríos. Sin embargo, en el sistema, sus multas no desaparecieron. Entonces, esto es un círculo en el cual o pagas las multas que no debes pagar o le pagas al tramitador que tampoco le debes pagar, pero igual la plata entra. Enrique perdió los $200 del tramitador, ha gastado otros $400 en copias notarizadas y abogados, y la deuda que él tiene por las multas de otro ahora suman $600. Se siente estafado. Un sentimiento que los ecuatorianos conocemos bastante bien. Pero no esperas que te estafe la entidad de control, la que se supone que está atrás de todo para ver que los carros no sean robados, que los carros no estén utilizados o las motos en sicariato, etcétera, etcétera, etcétera. Enrique solicitó esta entrevista con esperanza de que algo se arregle en su caso. Con mucha pena le tuve que decir que en ciertos casos o instituciones es mejor no tener muchas esperanzas. Tomás Chufardi, 24 horas.